Gracias, ministro. Bueno, un saludo a todas y todos. Nosotros estamos hoy en un momento muy importante en el que se demuestra que en Venezuela hay un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Funcionan las instituciones, los poderes, todos los 5 poderes están funcionando, y aquel que pretende salirse del hilo constitucional, necesariamente hay que llamarle la atención. Y con la Constitución y con la experiencia, con la tremenda vocación docente de la Sala Constitucional, ponerlo en su justo lugar. Nosotros tenemos en nuestra mano la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que dictamina que esa ley sancionada en la Asamblea Nacional, cuyo título es Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros desarrollos habitacionales hechos por el Estado, la declara inconstitucional. Y en una pieza, de verdad, para todos quienes ya viven en apartamentos, casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero para aquellos que están participando en proyectos en ejecución, viviendo venezolanos, movimientos de pobladores, y aquellos que aún necesitando vivienda no se han incorporado al trabajo organizado, tienen que leerse esta sentencia, porque aquí se establece la diferencia entre la visión mercantilista, la visión capitalista, la visión neoliberal, contra la visión humanista, cristiana, socialista, bolivariana y chavista que se desarrolla en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Fíjense bien, el primer proyecto de ley que presentara la Asamblea Nacional Adecoburguesa precisamente fue este. Y al principio, nosotros de verdad todavía pensando que pudiera tener la opción de trabajar en conjunto para mejorar aún más las condiciones sociales de nuestro pueblo, dijimos vamos a leerla con atención, a lo mejor se presenta algo positivo para nuestro pueblo. Cuando comenzamos a leerla, inmediatamente el pueblo mismo la tituló Ley Disfraz. Una ley que, bajo ese nombre muy bonito, lo que pretende es retrotraer derechos, retroceder en lo que se ha avanzado en revolución. Y además, en su confección, en su conformación, violando la Constitución, el reglamento interior y de debate y todas las formas necesarias y el fondo necesario para poder tener una ley sólida que de verdad aventaje al pueblo. En el tema del reglamento interior y de debate, por ejemplo, el TSJ ya en otra sentencia les dijo: ustedes no pueden presentar un proyecto de ley sin tener el correcto análisis financiero, cuál es el impacto financiero que esa ley va a tener. Esta modificación que ellos pretendían tenía un impacto bárbaro de 370.000 millones de bolívares que se estiman necesarios para adquirir los terrenos que faltan para llegar a los 3 millones, según el mercado especulativo, que es al que ellos pretenden regresar, se necesitaban 34 billones de bolívares, es decir, inviable desde el punto de vista financiero la Gran Misión Vivienda Venezuela y la construcción de viviendas por parte del pueblo. Pero además de eso, no hubo consulta pública, hubo una consulta, digamos, amañada. A la gente de aquí de Ciudad Caribe no la entrevistaron, no le pidieron opinión sobre ese tema, ni a los de ningún urbanismo, y a las asambleas de viviendas venezolanos que están trabajando de la mano con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para construir sus viviendas, tampoco les preguntaron. ¿A quién le consultaron? A la Cámara Inmobiliaria, a la Cámara de la Construcción, aparte, una parte del sector bancario, que está muy interesada, esa parte del sector bancario, en volver a la mercantilización de la vivienda, y además no hicieron ningún esfuerzo por llegarse a poner en contacto con la comunidad. Esa es la primera advertencia que hace esta sentencia. Pero además, y nosotros también se lo dijimos, en su trabajo no tomaron en cuenta los convenios internacionales. Miren, con esa ley que se viola el derecho a acceso a la vivienda, a la familia venezolana, se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y como si fuera poco, la Convención sobre los Derechos del Niño. Se los pasaron por encima. Más importante es el interés, la avidez por seguirse haciendo multimillonarios, robando al pueblo, robando al Estado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una constitución revolucionaria. Establece en su artículo 82 el derecho humano a la vivienda, que se ejecuta de manera corresponsable entre el Estado, los ciudadanos y las ciudadanas, así lo dice. Es un derecho prestacional que cuida a la familia, que previene de todo riesgo la seguridad del grupo familiar. Es decir, en estos apartamentos de Ciudad Caribia vive la familia feliz, con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes, con sus adultos mayores, todas y todos en un lugar seguro, bonito, bien ubicado, con todos los servicios alrededor, para vivir feliz, no para hacer un negocio. Eso lo establece el artículo 82 y ellos a eso también se lo pasaron por encima. Además, hace un análisis también esta sentencia muy importante. Con esa ley, si se pusiera en práctica, llegaríamos a caer a la situación en la que el comandante Chávez sacó a más de 35.000 familias de clase media por allá al principio del gobierno revolucionario. Y debemos recordar, en el 2010 hubo que intervenir todas esas obras para garantizar el derecho a la vivienda de esas familias. Primero fue con la eliminación de las cuotas balón, de los créditos indexados, del anatocismo. Eso lo objetó y lo prohibió, lo frenó el comandante supremo Hugo Chávez. Y el comandante permitió que esas familias tuvieran sus viviendas por fin, que no fueran engañados por estafadores. Bueno, esta sentencia advierte, pudiera pasar lo que hoy está pasando en Estados Unidos, que hay más de 1.400.000 familias que han perdido sus viviendas sencillamente por no tener con qué pagarlas y están viviendo en la calle, o más de 600.000 familias en España, que se dice una democracia de avanzada, pero que no le importa tener 600.000 familias en la calle y que ha ocasionado lamentables hechos de suicidio, de intentos de asesinato, en su desesperación, la familia por tratar de cuidar su vivienda. Nosotros eso debemos resaltarlo. Y también en esta sentencia el TSJ destaca un test. Yo no soy abogado, yo soy un humilde ingeniero, pero cualquiera, en cualquier propuesta, se revisa cuáles son las posibilidades reales de que las cosas funcionen, de que avancen. Y ellos aquí en esta sentencia revisan el test de la proporcionalidad en materia de regresividad. Es decir, cualquier propuesta tiene que ser mejor a lo que existe. Y esta ley no era mejor en el sentido de la igualdad, porque sencillamente estaba coartando el derecho a acceder a una vivienda. Esa ley no era necesaria porque ya existen las leyes, aquí las tiene el ministro a mano, las leyes del comandante Chávez, que siguen vigentes y siguen defendiendo los derechos constitucionales de nuestro pueblo. Y no es proporcional porque pone por encima a pequeños grupos con altísimo poder económico sobre las grandes mayorías humildes para las cuales trabaja el gobierno revolucionario. Es decir, no vieron con amplitud, con sapiencia la propuesta que estaban haciendo y se lanzaron con una propuesta que ahora, después de tener este excelente trabajo del Tribunal Supremo de Justicia, no podemos decir otra cosa sino que es una ley chimba. Quienes la promovieron pareciera que eran los que escribieron el decreto de Carmona, sin pensar en sus consecuencias, sin pensar si el pueblo iba a ser beneficiado o no. Y finalmente, en esta sentencia, el TSJ dice: epa, ustedes no pueden usurpar funciones. Ustedes son el poder legislativo y no le pueden dar instrucciones a través de una ley a los demás poderes, como se establecía en esta ley, que una comisión de diputados le iba a decir al ministro de Vivienda, es decir, al presidente Nicolás Maduro: véndale este terreno o páguele este terreno a alguien, porque yo digo, es un poder limitado, establecido en la Constitución, igual que el poder ejecutivo, igual que el poder electoral, que el poder moral o que el poder judicial. Estamos con esta sentencia reponiendo el marco constitucional, así que
el pueblo venezolano, los viviendos venezolanos, las familias que han comprado viviendas dignas a la Gran Misión Vivienda Venezuela, todas y todos debemos hoy celebrar porque vuelve la tranquilidad. Todas y todos sabemos que las viviendas que ustedes tienen son de ustedes y que las que vamos a construir las vamos a seguir construyendo con las leyes de Chávez y con el presidente Nicolás Maduro al frente. Eso es lo que podemos decir, Manuel. Estamos muy satisfechos con la opinión emitida por el tribunal. Es un mandato superior. Luego de esta decisión queda la Corte Celestial. Los que se opongan a esta decisión saben el paso que tienen que dar para llegar allá.